El transcurso del tiempo en su marcha diaria no cambia las promesas del Señor Jesucristo y de su palabra, y nos sigue llamando a través de la predicación del Evangelio a los seres humanos para que podamos comprender y entender el tiempo en que estamos viviendo y cuál es la razón importante y necesaria que necesita todo ser que vive en este tiempo para poder comprender todo lo que lo está envolviendo, lo que lo está rodeando, lo que escucha y lo que ve, para que tome nota y para que pueda preocuparse, pueda informarse y sobre todo tomar decisiones importantes en un tiempo tan crucial como el que estamos viviendo. Cuando escuchamos a nuestro alrededor tristes noticias de cómo hombres y mujeres en diferentes países, especialmente líderes de sistemas gubernamentales y religiosos, caen por asuntos de pecados, delitos, fraudes, y nos hacemos la pregunta, o pensamos algunos de nosotros, ¿cuál es el Dios que tiene esta gente? ¿Cuál es la religión que profesa? ¿Dónde están sus principios, su conciencia de poder estar actuando y transmitiendo al mundo estos males tan terribles para la sociedad, donde no espera la gente que personas que ocupan puestos públicos estén haciendo las cosas que alarman y avergüenzan al país, a la familia, a la ciudadanía y a Dios, el Eterno, que todo lo ve? Las noticias que escuchamos diariamente, las situaciones que embargan al ser humano, nos hace preguntar qué está pasando y hasta cuánto tiempo vamos a seguir en esta situación. Constantemente escuchamos de calamidades y problemas, no solo en el mar, sino accidentes en la tierra, incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado, oprimiendo al pobre. El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su palabra, quiebran su pacto y pisotean las verdades de la Escritura. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios, escuche mi amigo y mi amiga, son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Con cuánta frecuencia oímos de hablar de terremotos y ciclones, así como la destrucción producida por incendios e inundaciones con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuenta entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Todo lo que está sucediendo tiene un propósito, amigo y amiga, hermana y hermano. Es para que usted, su conciencia se despierte y se dé cuenta del peligro que está corriendo todo ser humano que habita en este mundo. No hay seguridad en ninguna parte del planeta. Somos el remanente adventista. Gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Que Dios pueda bendecir nuevamente el que usted nos escuche y nos vea diariamente y semanalmente. Recordamos que estamos en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica, estamos de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes. Radio Costa Rica tiene frecuencia 930 AM, y la señal para el mundo de Radio Costa Rica es www.radiocr.net/inclinada Radio Costa Rica. También hay un número de teléfono que tenemos en cabina en Radio Costa Rica, que es el 905-2-930-930, repito, 905-2-930-930. Anote este número porque es el número en cabina para cuando nos tenga que llamar. La repetición de estos programas
se pasan todas las noches de lunes a viernes y aún fines de semana de 7 a 12 de la noche en Canal 19 UHF. Repito, de 7 a 12 de la noche de lunes a viernes en Canal 19 en UHF. Usted puede ver la repetición de nuestros programas que de lunes a viernes usted escucha en Radio Costa Rica de 8 a 9 de la mañana. También tenemos un número de teléfono, tenemos en las redes sociales, en YouTube, donde usted puede también contactarnos y ver la cantidad de programas donde estamos ya en casi 2 años de ministerio, por la gracia del Señor, y usted puede encontrar ya cualquier cantidad de temas en lo que usted quiera indagar, averiguar, para que usted pueda verlo. Y en Facebook usted nos localiza con el nombre El Remanente Adventista CR. Usted puede navegar ahí y puede ser parte de este ministerio, contactarnos, hablar con nosotros a través de los medios cibernéticos para que usted pueda también ser parte de este ministerio. También queremos decirles que tenemos un número de teléfono que es el 8314-7619. Repito, 8314-7619, donde todos los martes tenemos programas especiales en la mañana y en la noche de pedidos de oración, peticiones de oración y para consultas. Nuestro hermano Carlos, con las personas con las que él trabaja, le atenderá a usted especialmente los martes y cualquier hora del día. El teléfono está disponible las 24 horas del día para que usted pueda comunicarse con nosotros a este número de teléfono. También queremos recordarle que nosotros somos la Iglesia Adventista La Verdad Presente y nos reunimos todos los sábados en Coronado, de la Bomba El Trapiche, 400 Norte, 200 Este, Complejo Las Huacas, todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. En Coronado nos reunimos y le estamos invitando para que usted se congregue en La Verdad Presente, para que usted nos visite, conozca nuestra liturgia, y siempre le recordamos que le invitamos a un exquisito almuerzo vegetariano. Mi nombre es Alfredo Garita, estoy para servirle y mi teléfono es el 8854-5464. También tenemos nuestra otra iglesia allá en San Francisco de Dos Ríos, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Escuela Profética, El Juicio Final. Estamos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Tenemos un teléfono donde usted nos puede llamar, que es el 86-43-95-39. Esta iglesia está ubicada 50 al oeste de la Iglesia Católica en San Francisco de Dos Ríos, costado sur del parque. Hay unos portones azules a mano izquierda y un timbre. Usted toca ahí y con mucho gusto nos acompañará el sábado a partir de las 8:45, 9 de la mañana. Y si usted no puede llegar ahí, le recordamos que hay iglesias adventistas en todo Costa Rica, en las 7 provincias, donde usted puede congregarse con nosotros el sábado, el día del Señor, recordando que el sábado es el día de reposo en la Escritura. Usted puede congregarse cualquier día en su casa, donde usted quiera, pero hay un día especial establecido en la palabra de Dios en toda la Escritura, que es el sábado. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra un solo texto donde diga que el día de reposo es el domingo. El domingo es un día de reposo de origen humano, no fue establecido por Dios. Le invitamos para que nos acompañe y pueda reunirse con nosotros los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Muy bien, nuevamente gracias por su sintonía, y como es nuestra costumbre, nuestro hábito, y lo que Dios nos recomienda es que siempre que vayamos a abrir la palabra del Señor, lo hagamos teniendo una oración. Si usted se encuentra en su casa, usted es ama de casa, o en su trabajo, en su oficina, en el taller, o si un vehículo y puede tenerlo, le invito para que elevemos una oración al Creador para que nos escuche y para que podamos abrir el libro de los libros. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre celestial y eterno, soberano de todo el universo, que nos amaste tanto, tanto, que nos diste lo mejor que tenías allá en eternidad, a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. En Él y por Él es que hoy tenemos la bendita esperanza, los seres humanos, de esperar algún día que Él regrese por segunda vez a la tierra. Y mientras estamos en este mundo,
Queremos agradecerte, Dios, por todos los días que nos regalas, por el maravilloso don de la vida. La vida es un tesoro inestimable, la salud también, y todos los medios que pones a nuestro alcance para nuestra subsistencia. Gracias por la hermosa bóveda celeste que nos das todos los días, por la lumbrera mayor y la lumbrera menor que nos alumbra, una en el día y otra en la noche. Señor, el aire que respiramos y todas las cosas hermosas que has dejado en la naturaleza para contemplar tu soberanía, tu justicia y tu eternidad, Padre Celestial. En esta oportunidad, desde estos medios de comunicación en Radio Costa Rica y en Canal 19, elevamos humildemente una oración en nombre de todos aquellos que ven y miran estos programas, para que al abrir tu palabra en esta ocasión, Padre Celestial, la presencia divina de su Santo Espíritu, Señor, pueda estar en nuestro medio, y que podamos, Señor, ser guiados por Él a toda la verdad de la Escritura. Que nos puedas enseñar sobre todo el camino y la verdad que has establecido para esta época, para nuestros días. Por lo tanto, bendícenos en esta hora y en forma especial. Padre Celestial, quiero orar por todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que diariamente nos escuchan y nos ven. Señor, tú conoces a todo ser humano y es un privilegio para mí en esta hora orar por ellos, Padre Celestial, para que en tu inmensa misericordia puedas suplir conforme a tu santa y divina voluntad toda necesidad, ya sea física, espiritual o mental, para que tu nombre sea manifestado, Señor, en la vida de cada persona y podamos aferrarnos cada día más a tus promesas divinas y saber, Señor, que tú no estás tan lejos de como nos imaginamos, sino estás más cerca de nosotros de lo que aún en nuestro pensamiento no podemos entender. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas y porque su Hijo Jesucristo prometió que estaría con nosotros los seres humanos todos los días hasta el fin de este mundo. Bendice nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras actividades y ayúdanos, oh Dios, para que lo más importante en nuestra vida sea, Padre Celestial, buscar la salvación, la vida eterna y prepararnos para los acontecimientos finales si hemos de estar vivos antes de que su Hijo regrese por segunda vez a la tierra. Bendícenos en esta hora y gracias por este libro sagrado que has puesto en nuestras manos, que es nuestra guía infalible ante toda verdad. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hemos venido estudiando siempre temas que tienen que ver mucho, especialmente con la segunda venida de Cristo. Y muchas de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento tienen gran relación, aplicación para los tiempos finales. Dentro de los versículos que hemos estudiado en San Mateo capítulo 24, versículo 13, dice la Escritura: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, cuando habla de perseverar, estamos pensando de que tenemos que los seres humanos, que tenemos nuestros 5 sentidos sanos, perseverar en todas las áreas de nuestra vida, tanto en el trabajo, tanto en el hogar, tanto en nuestro presente, futuro, en nuestra salud, perseverar en las cosas espirituales, como lo hacemos aquí en Radio Costa Rica, Canal 19. Entonces podemos decir que perseverar es persistir y seguir. Persistir y seguir. Emprendimos algo y hemos de, con ayuda del Señor, persistir y seguir constantemente. De hecho, que cuando usted lee la historia de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, el mensaje final o la promesa final de cada iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3 dice: el que venciere, el que venciere, el que venciere. Si la persona llega a vencer es porque se ha mantenido persistiendo y siguiendo, especialmente en las cosas de origen eterno, y nosotros somos llamados a eso. En San Mateo capítulo 10 encontramos algo muy interesante, donde Jesús advierte a todos sus seguidores, a todos los que tratan de ser cristianos, de seguir la verdad,
En el San Mateo capítulo 10, el versículo 16 al 22 dice lo siguiente: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús le está advirtiendo eso a sus discípulos. Y guardaos, versículo 17, de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Sí, conocemos la historia, hemos dado en algunos temas anteriores que los apóstoles del Señor Jesús y la gente que vivió en el tiempo apostólica, muchos fueron muertos, quemados, muertos en circos romanos y de muchas formas, y los discípulos también sellaron su ministerio, su vida con la muerte. Diferentes muertes, fueron asesinados, muertos. Los discípulos, salvo Juan, dijimos que fue el que quedó en la isla de Patmos y ahí escribió el libro de Apocalipsis. Entonces Jesús advierte todo lo que les iba a venir por ser seguidores de una verdad como está en la Escritura y ser seguidores de Jesucristo. En el versículo 19 de San Mateo 10 dice: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Sí, porque el Señor Jesús prometió que a través de su Espíritu Santo estaría con ellos y los capacitaría para la predicación del Evangelio. Eso lo puedes leer o estudiar en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando vinieron gente de todas partes del mundo y ellos hablaron con gran poder y hablaron en diferentes idiomas para que la gente pudiera entender, la gente que no hablaba el judío pudiera entender en el idioma que se le dio a cada apóstol para que la persona pudiera escuchar. Entonces Jesús siempre manifestó de que Él nunca los abandonaría y estaría siempre con ellos. Pero en el versículo 21, en una forma abrupta, vea lo que menciona el Señor Jesús. San Mateo 10, 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, habíamos mencionado San Mateo capítulo 24, versículo 13. Ahora mira cómo Jesús vuelve a insertar esta misma frase de sus mismos labios, como lo dijo en San Mateo 24. Dice en el versículo número 22 de San Mateo 10, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahí descartamos esa doctrina que por ahí enseñan de que ya usted se bautizó, le entregó su vida a Cristo y no tiene que preocuparse y vive bajo la gracia. La Escritura dice que el que persevere, el que se mantenga, este será salvo, el que se mantenga hasta el fin. Entonces aquí vemos donde el Señor Jesús nos advierte algo muy delicado. No sé si es tu caso, pero sí puedo decirte que ahora en la mayoría de religiones la familia no va completa a la iglesia. O no va nadie, o va uno, o va dos, o va tres. Puede haber familias que van completas, no estoy diciendo que no vayan familias, pero la gran mayoría van con ausencia de familia que no está yendo a la iglesia. Y esto es alarmante, porque eso nos está dando un indicativo de que no están apoyando o que no están de acuerdo o tienen otras prioridades, que no les interesa estar con la persona que va a la iglesia. Y lo más delicado de esto es que mucha gente no está yendo a la iglesia, tal vez quiere ir a la iglesia, pero el apoyo que recibe en la familia es negativo. Y aún te lo pongo más difícil. Peor cuando conoces una verdad como esta y la estás entendiendo, y cuando la familia se da cuenta lo que implica ser un verdadero cristiano, muchísimo menos vas a tener apoyo de la familia. Menos te van a apoyar. Entonces comienza una situación, una fricción difícil ahí, y como consecuencia dice que para el tiempo futuro
vendrán estas profecías que el Señor Jesús dijo que se cumplieron en el pasado y se van a volver a cumplir en el tiempo futuro, lo que es la relación entre la familia cuando la familia está dividida espiritualmente. Y aquí yo quiero decirte algo muy importante. Recuerda que la salvación es individual. Individual. Si estás pensando en ir a la eternidad, no puedes depender de nadie. Sí, debes de tratar de que la familia vaya, pero si la familia no va, no te quedes en tu casa y no dejes de ir, porque si no correrás el mismo destino de tu familia. Y lo más delicado es que serás responsable ante Dios, más si eres cabeza de familia. En el libro de Hebreos, el capítulo número 10, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10 menciona algo muy interesante en relación a esto que estamos diciendo, especialmente para aquellos que tenemos conocimiento, los que ya hemos andado en los caminos del Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, hay un subtítulo en mi Biblia que dice: advertencia del que peca deliberadamente. O sea, el que sabe lo que está haciendo lo malo y lo sigue haciendo. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto es palabra de Dios. Si has conocido la verdad y te has apartado o no la estás viviendo, dice que ya no hay sacrificio por tus pecados. Versículo 27, Hebreos 10, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, no solo el que está perdido va a ser destruido en la segunda venida de Cristo con fuego. De eso hemos hablado en temas anteriores y mis hermanos en el remanente han explicado eso bien claro a la luz de la Biblia. Hay un folletito sobre el infierno que sería bueno que lo pidas a Radio Costa Rica. Pero dice que tanto los adversarios como aquellos que se apartan serán devorados por fuego en la segunda venida de Cristo. Y en el versículo 28 y 29 hace una comparación el apóstol Pablo hablando de la ley de Moisés y de la muerte de Cristo. Vea lo que dice el 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Sí, eso se aplicaba en el Antiguo Testamento. Se violaba un mandamiento y había testigos, la persona, dependiendo del tipo de pecado, era apedreada o moría. Y menciona aquí en el versículo 29, cuánto mayor, y lo hace, vea la pregunta, si usted tiene Biblia, vea la pregunta con signo de pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta o ofensa al Espíritu de gracia? Esto está en el versículo 29 de Hebreos capítulo 10. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31, este versículo es impresionante. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el versículo 32 nos dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Aquí viene a explicar el apóstol Pablo, especialmente a la gente que fue llamada en el tiempo de Cristo, todo lo que pasaron, todas las adversidades y luchas, y ahora les dice, acuérdense de todo lo que han pasado, de lo que ha costado, manténganse hasta el fin, perseveren hasta el fin. Igualmente, en esta ocasión, yo te digo lo mismo, si empezaste y has abandonado, regresa, y si no, y si has permanecido, mantente, persevera en las cosas que manténgase en la verdad, porque al final hay dos caminos, o caes en manos de Dios vivo, o heredas la eternidad. Entonces aquí menciona que tenemos que traer a nuestra memoria aquellos días pasados en que empezamos en el cristianismo, nuestro primer amor que llamamos. Acuérdate de todo eso.
y regresa a eso, dice la Escritura, es la recomendación en el versículo número 32. Versículo 37 y 38, ahí mismo de Hebreos 10 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Nuevamente la segunda venida. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Pero el versículo número 38 al final dice lo siguiente: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y yo rescaté esta palabra, si retrocediere. ¿Qué es retroceder? Bueno, en un vehículo es poner marcha atrás o devolverse. Pero hay una definición de esta palabra que dice lo siguiente: devolverse, retroceder, como dice aquí, retroceder, es cederle el derecho, de ceder a alguno el derecho o cosa que había cedido antes. Te lo explico así más sencillo. O sea, cuando estábamos en el mundo, sin Dios estábamos perdidos y hacíamos las cosas que el diablo quería. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ya le quitamos ese poder a Satanás. Pero si retrocedemos, le volvemos a devolver ese derecho que tenía sobre nosotros. Qué difícil, qué complicado que es esto. Sencillo de entender, pero ¿cómo nos podemos complicar si retrocedemos? Y la Biblia nos enseña que nosotros no debemos de retroceder, porque el capítulo 10 del libro de Hebreos, en el versículo 39, dice lo siguiente: pero nosotros, los apóstoles, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Sí, hermano y hermana, amiga y amigo, nuestras decisiones deben de ser permanentes, fieles, firmes. No debemos de retroceder, porque más adelante vamos a ver, cuando se retrocede nos perjudicamos a nosotros, perjudicamos a nuestros seres queridos, perjudicamos a los compañeros de trabajo, perjudicamos a la iglesia que asistimos y finalmente deshonramos a Dios. Imagínense todo lo que pasa cuando retrocedemos. Es bastante delicada esta situación cuando se retrocede en el cristianismo, pero dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, todo lo contrario. Y déjame decirte, por eso es importante y vital que estés afianzado en la verdad tal y cual está en la Escritura, para que permaneciendo en la verdad podamos estar siempre perseverando para llegar hasta el fin, y como dijo el Señor Jesús, para poder llegar a alcanzar la salvación. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo número 10, los versículos 5 y 6, menciona lo siguiente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10, los versículos 5 y 6. Ahí todo el capítulo 10, los primeros 12 versículos, menciona la historia de todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 5, el apóstol menciona lo siguiente: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recuerda que estamos trabajando siempre con Mateo 24, y recuerda que Jesús pone el ejemplo no solo de los antediluvianos, Sodoma y Gomorra, y de todos aquellos que se perdieron en el pasado. Y aquí está hablando de los israelitas, de los judíos. Mencionamos en temas anteriores que la tierra prometida solo entraron 3 de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, más una multitud o un populacho mixto que se metió ahí, que eran los egipcios, que cuando vieron a Israel devastado totalmente, decidieron partir con los israelitas a probar suerte para ver si podían seguir viviendo por la destrucción de Egipto. Entonces el versículo 5 de 1 Corintios 10 nos menciona que Dios no se agradó de ellos y quedaron postrados en el desierto. Y el versículo número 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo
para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Por eso es muy importante que conozcamos todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento para poder saber qué es lo malo y qué es lo bueno y qué es lo que no le agrada a Dios. Ahora tú entiendes por qué mucho predicador no te enseña ni te da conocimiento en relación al Antiguo Testamento, porque hay muchísimas cosas que hicieron los que vivieron en casi 4000 años de historia, de los cuales miles y millones murieron por desobedecer a Dios en algún momento haciendo algo determinado. Y entonces aquí la Escritura nos menciona que eso que está escrito en la Escritura dice que fue para que nos sirva a nosotros de ejemplo, para que no codiciemos cosas malas. Por ejemplo, nosotros aquí en el Remanente Adventista estamos trabajando con ayuda del Señor para darte toda esta información, para que tengas un conocimiento amplio de la verdad y en ninguna área de tu vida el enemigo pueda tener ni una milésima de centímetro de terreno en tu vida. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos. Mantente en sintonía. Hace mucho tiempo desde que oí contar que Jesús vendría.
Gracias por mantenerse en sintonía. Quisiéramos en esta hora recordarle que somos el remanente adventista y hemos estado insistiendo en que hay 10 libritos muy importantes de una lectura basada en la Escritura con enseñanzas vitales que usted y yo y cualquier persona necesitamos conocer en este tiempo para descubrir la cantidad de engaño que hay en este mundo lleno de pecado. Y estos folletitos los estamos dando totalmente gratis. Si usted nos llama al 83 14 76 19 o nos llama a Radio Costa Rica, ahí usted puede obtener estos folletos totalmente gratis. El número 10 de estos folletos nos habla sobre profecías, profecías importantes sobre los diferentes gobiernos y reinos y especialmente de lo que a nivel mundial está haciendo Satanás a través de un sistema religioso que estaba profetizado en la estatua de Nabucodonosor y tiene una aplicación exacta y perfecta a la luz de la Escritura para que usted pueda estar informado proféticamente. Y le insisto, totalmente gratis, un material hecho para que usted solo en su casa lo lea y se sorprenderá cuando usted abra la Escritura y lo lea. Y usted va a decir, ¿cómo es que yo nunca había leído esto? Porque Dios le va a enseñar a usted la verdad para este tiempo. Por lo tanto, le invitamos para que nos llame y pueda obtener usted estos folletos tan importantes que son totalmente gratis. El libro de Proverbios nos da consejos muy interesantes e importantes para nosotros los seres humanos. El capítulo número 3, versículo 15. Proverbios 3:15 dice: más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Y qué es lo que es más precioso que las piedras preciosas? El versículo 14, el versículo 13 nos dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Sabiduría e inteligencia más preciosa que toda piedra preciosa. Y la sabiduría y la inteligencia se adquiere a través de la bendición divina y del estudio de la palabra del Señor. Por eso le estamos instando para que continúe con nosotros y pueda seguir estudiando y escuchando los temas de la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, el capítulo número 17, Deuteronomio capítulo número 17, hay unas indicaciones, instrucciones que se le daban a un rey antes o cuando lleva a ser puesto como rey, que Dios le daba para que pudiera tener un reinado o un gobierno fructífero, correcto, y pudiera ser un buen gobernante. Porque recuerden que estamos dándole seguimiento a la historia de Salomón. La semana pasada empezamos con el primer tema sobre Salomón. Dice que estas instrucciones que están en Deuteronomio capítulo 4, capítulo 17, versículo 14, dice la palabra del Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las demás naciones que están a los alrededores. Versículo 15: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre de tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Sabes que Israel debió, o el plan original era de que su gobierno fuera un gobierno teocrático. ¿Por qué decimos un gobierno teocrático? Porque la palabra teo viene de teos, de Dios. Y un gobierno teocrático es un sistema de gobierno en que el poder lo ejerce un representante elegido por Dios. En este caso puede ser un patriarca, un profeta o un apóstol. Ellos eran los elegidos por Dios. La historia nos menciona que tristemente Israel comenzó a copiar de las demás naciones aún la forma en que quería vivir y tener gobierno.
y poner un ser humano y no un profeta, un patriarca, que fuera el medio por el cual Dios podía hablar. Y esa historia usted la puede buscar, yo le voy a dar nada más la cita, por si usted está interesado en esto. Eso lo puede usted buscar en el libro de Samuel, 1 Samuel, el capítulo número 10. Ahí viene la historia donde Samuel como profeta llegó a ser el último profeta que Israel tuvo, podemos decir en ese momento, porque ya Israel pidió rey como las demás naciones. Está en 1 Samuel capítulo 10, y ahí es donde aparece el primer rey de Israel, Saúl, y ustedes conocen la historia triste y una historia muy dolorosa del rey Saúl en el gobierno de Israel en el tiempo en que este rey vivió. Entonces Dios le recomienda a un rey que si es elegido como rey, que sea elegido rey del mismo pueblo, o sea, un mismo israelita, que no fuera nadie de afuera, porque la historia registra que cuando viene alguien de afuera, las consecuencias serían funestas y muy devastadoras para cualquier nación. Entonces el consejo que se da es ese. En el versículo 16 dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. La orden era no buscar volver a regresar o mezclarse con una nación que no fuera adoradora del Dios verdadero. Y sabemos que Egipto y las naciones circuncidantes de los israelitas eran todas paganas. Entonces Dios dice: no te volverás atrás y menos vas a buscar cosas de ellos, totalmente establecido por Dios. No te mezcles, no hagas ningún pacto, negocio con esta gente, ni busques nada y no vuelvas atrás. Y aquí yo lo aplico para los que somos ahora actualmente cristianos. Según de Corintios 5:17 dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El verdadero cristiano se aparta de todo lo que es pecado, de todo lo que es malo, de todo lo que no le edifica, y va corriendo la carrera porque va con un destino hacia la patria celestial. No debe de volver atrás, porque si vuelve atrás, dice el apóstol Pedro, que le va a pasar lo del perro y lo del puerco, que vuelven a su vómito. Por lo tanto, la recomendación para un rey es no volver atrás ni mezclarse con ninguna de esta gente. En el versículo número 17 dice: ni tomará mujeres, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Sí, la opulencia, el despilfarro, el lujo, la vanidad, el poder y la fama que un ser humano busca adquiriendo bienes terrenales en cantidad, posesiones materiales, y aún lo más triste es cuando hay la parte débil del hombre especialmente, y son las mujeres. Entonces Dios tenía bien advertido a Israel los requisitos o condiciones para un rey. Y termina el versículo número 8 y 9 lo siguiente. Dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19: y lo tendrás consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esas fueron las recomendaciones que se le dieron. Se le dieron a cualquier hombre que en el tiempo del reinado de Israel llegara a ser rey. Y menciono, por darle aquí un resumen corto, 5 fueron los consejos. Tenía que ser escogido por Dios
dentro del mismo pueblo. No debía tratar de enriquecerse, no debía de mezclarse o volver atrás con las naciones paganas. Mucho cuidado con el oro, la plata y con las mujeres. Y tenía que leer un libro todos los días. Y yo trato aquí de irte acomodando la idea que Dios originalmente tenía en estos 5 requisitos para que fuera un rey bendecido y para que pudiera alargar sus días y tuviera beneficio, su familia tuviera beneficio. Y aquí yo menciono lo siguiente porque cuando resumo todo esto, te quiero decir a continuación una parte muy importante que es esto. Tenía que ser una persona que nunca iba a omitir la verdad y siempre estaría dispuesto a vivir lo que era correcto. Y déjame decirte que en este tiempo, no sé dónde tú vives ni cuál es tu ambiente, pero si hay un pecado que es tremendo, que es alarmante, es aquel pecado de omisión. Cuando estamos viendo males, formas de vivir incorrectas en el lugar donde trabajamos, posiblemente en nuestro hogar, en la institución, y como decimos los costarricenses, nos hacemos de la vista gorda. Pecado de omisión, guardamos silencio, no queremos ser diferentes, pasamos por alto las injusticias, las mentiras y los engaños y nos quedamos callados. La Escritura enseña que no solo un rey, sino una persona que ha sido escogida por Dios, si quieres ser escogido por Dios, si quieres que Dios esté en tu vida, tienes que ser una persona que siempre esté de parte de la verdad y de lo que es correcto, no importando las consecuencias. Porque por eso murió Jesús. Jesús murió por 2 razones: por decir la verdad y por decir que era Dios porque perdonaba pecados. Por eso lo acusaron, por decir la verdad. Y si algo que el mundo está necesitando es hombres y mujeres que digan la verdad, pero no la verdad que creen, es la verdad que está en la Biblia, en la Escritura, porque es la palabra de Dios, aquí está la verdad de Dios. Entonces, como rey, este personaje que hubiese sido escogido, en este caso estamos hablando de Salomón, tenía que tener todas estas cualidades. Por eso él pidió sabiduría. En el programa anterior vimos, y por eso empezó a gobernar como un gran rey y se llenó de fama. En relación con estas instrucciones, el Señor previno en forma especial a Salomón, el que fue ungido como rey. Y en el versículo 18 y 20 le advirtió de que no multiplicara mujeres para su reino, para que no aparte su corazón de mí, ni el oro ni la plata. Salomón conocía bien estas advertencias, era un hombre muy sabio, y durante cierto tiempo le prestó atención. Mucho cuidado, aquí se prende el ámbar, el amarillo, ámbar preventivo. Durante mucho tiempo le prestó atención, y aquí hay mucho cristiano que empezó muy bien en los caminos del Señor, pero se fue descuidando y vinieron las consecuencias después. En el caso de Salomón dice que le prestó atención, dice que al principio su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo a los estatutos que se le dieron en el Sinaí. Su manera de dirigir los asuntos del reino contrastaba sorprendentemente con las costumbres de las naciones de su tiempo, que no temían a Dios y cuyos líderes de otras naciones pisoteaban la ley de Dios, los mandamientos. Al procurar Salomón de fortalecer sus relaciones con el poderoso situado al sur de Israel, un reino poderoso que estaba ahí, Egipto, dice: Salomón penetró en terreno prohibido. Ahí estaba quebrantando: no te emparentarás, no harás alianza, no volverás atrás. ¿Por qué? Porque ellos habían sido sacados de Egipto, ya eran una nación llena de promesas y de prosperidad, donde Dios los iba a dirigir. No necesitaban de ninguna otra nación, ninguna ayuda. Pero dice la Escritura que él empezó a hacer alianzas con este poder que estaba al sur de Israel, y Salomón empezó a penetrar en terreno prohibido. Satanás conocía
los resultados que acompañarían la desobediencia. Claro, Satanás sabía bien. Y durante los primeros años del reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría, la beneficencia y la integridad del rey, procuró introducir influencias, escucha, influencias que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le indujesen a apartarse de Dios. Amistades, ambientes, personas que acercaron a la vida, este reino donde Salomón empezó a acercarse. Y en esto déjame decirte, lo mismo es con la vida de un cristiano y con la vida de muchos sistemas religiosos. Y lo hemos dicho en el remanente adventista, todo sistema religioso que se mezcla con el sistema político ya se aparta totalmente de Dios. Y si no, pregúntele a Israel cuando fue a buscar a Roma para matar a Jesús. Las consecuencias. Esto lo estamos diciendo para que vayas visualizando sobre cómo se va proyectando el mundo religioso y cómo los sistemas van buscando la ayuda de poderes políticos. Las influencias dice que vinieron a introducir, minar la lealtad de Salomón a los buenos principios y a separarse de Dios. Por el relato bíblico sabemos que el enemigo tuvo éxito en este esfuerzo. ¿Cómo que tuvo éxito siendo un hombre tan sabio? Dice en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 1: y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trájola a la ciudad de David. No sé qué habrá pensado toda la gente que estaba alrededor, los miles de israelitas en el tiempo de Salomón. Pero déjame decirte que según las instrucciones divinas estaba desobedeciendo abiertamente a Dios, porque se emparentó con la hija nada más y nada menos que del rey de Egipto, de Faraón. Pero muchas veces el ser humano comete este triste error, y esto se ve y se observa diariamente, constantemente en las iglesias que decimos que somos cristianos. Desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la palabra de Dios, escuche hermano, este casamiento, la unión de un cristiano con uno que no es contrario a la escritura. Dice, pareció resultar ser una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba en el culto verdadero de Dios. Además, Faraón prestó un señalado servicio a Israel al tomar a Gezer, matar a los cananeos que habitaban la ciudad y darla en don a su hija, la mujer de Salomón. Sí, el rey de Egipto tomó una ciudad y se la dio a la hija para que esa ciudad también fuera como un regalo para el matrimonio de Faraón de parte para su hija y como consecuencia para Salomón. Eso está en Primera de Reyes capítulo 9 versículo 16. Salomón reedificó esta ciudad, le metió mejoras y con ello fortaleció aparentemente su reino a lo largo de la costa del Mediterráneo. Y al sellar esa alianza por su casamiento, y escuche, con una princesa idólatra, muy claro, mucho cuidado con la gente que adora imágenes. Un cristiano, un hijo de Dios no debe de unirse jamás con una persona que es idólatra. Esto está bien claro en la escritura, lo enseña bien clara la Biblia. Salomón despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. Y aquí yo menciono, al casarse con esta mujer se casó con el abuelo, con el tío, con el papá, con toda una familia, con todo el país de Egipto se casó Salomón. Todas esas influencias vinieron a ser parte de los israelitas. El daño que Salomón hizo fue algo temerario y una desobediencia abierta, y empezó a perjudicar la pureza del pueblo de Israel. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiese
era una excusa muy débil para pecar. Sí, es que Dios, o sea, nosotros pensamos, pero Dios piensa diferente. Pero en el fondo de nuestro ser, cuando nos juntamos o nos unimos o empezamos a relacionarnos con una persona, ya seamos hombre o seamos mujer, que no es un verdadero cristiano, ya algo por dentro le dice a usted que no está bien. Pero cuando usted violenta ese principio en su conciencia y entonces toma esa decisión y pone, bueno, es que es buena gente, es que en la casa es un buen hijo, una buena hija, a Dios eso no le interesa. La orden de Dios es que no te unas con ellos. Esa es la orden de Dios. Dios no te dice, bueno, si es buena, no, Dios bajo ninguna circunstancia, la orden es no se junte con esta gente. Esa es la orden divina. Tristemente en el mundo que vivimos, en el mundo cristiano, cuando se habla así, la gente ve a la persona que habla como estoy hablando, fanático, extremista, no entiende, no tiene amor, no comprende. No, hermano y hermanas, que esto es lo que dice la palabra del Señor. Durante un tiempo, Dios en su misericordia compasiva pasó por alto esta terrible equivocación. Y el rey, por una conducta prudente, podría haberse mantenido en jaque, por lo menos en gran medida. Las fuerzas malignas de su imprudencia, que su imprudencia había desatado. Pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y su gloria. A medida que sus inclinaciones cobraban ascendientes sobre la razón, aumentaba su propia confianza y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circuncidantes comunicarían a las naciones un conocimiento del verdadero Dios, y contrajo alianzas profanas con una nación tras otra. Con frecuencia estas alianzas quedaban selladas con casamientos con princesas paganas. Los mandamientos y las leyes del Eterno eran puestas a un lado y se metían las costumbres de aquellos otros pueblos. Noten cómo poco a poco Salomón empezó a caer, y el apóstol Pablo dice, y esto aconteció como ejemplo, y Jesús dice, el que persevere hasta el fin. Y Salomón a más de medio camino empezó a caer. Todas estas cosas tan importantes, detalles tan interesantes, necesitamos conocer, porque lo estamos viviendo en vivo y a todo color en las iglesias que decimos ser cristianos. La mezcla que hay de gente que es y que no es cristiana, no son cristianos, y por eso el cristianismo se está deteriorando, y el testimonio que se da es terrible, y como consecuencia hay mucha gente que dice, para el testimonio, con lo que dicen y lo que hablan, yo mejor me quedo en mi casa. Dios nos llama en esta hora para que levantemos el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel y nos mantengamos de la verdad, y trabajemos en nuestra iglesia para que la verdad se mantenga y podamos preparar una iglesia, como dice el libro de Efesios capítulo 5, pura, sin mancha y sin arruga, para la segunda venida de Cristo. Somos el remanente adventista. Gracias por tu sintonía. Te deseamos que puedas tener una buena semana. Cuídate muchísimo, sobre todo sé muy sabio en todas las cosas que hagas. Y un consejito, no gastes el dinero que tienes en cosas que no son necesarias, porque el dinero que gastes ahora te va a hacer falta después. Dios te bendiga mucho y gracias por tu sintonía. Majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo bien.